La gente está, digamos, como muy desconcertada y está brava, porque todos quedamos de alguna manera disgustados con esa reforma tributaria, que fue meternos la mano al bolsillo, pero que el gasto público no disminuyó en nada y que la corrupción en este país sigue campante por todas partes. Entonces, en un día nos dicen que destaparon por allá los robos, que por allá las contrataciones, etcétera, etcétera. ¿Qué tendría que hacer el gobierno o en cuánto se tendría que rebajar el gasto público para más o menos que de alguna cosa sirviera la reforma que ya se hizo? Tenemos un estado Germán ahí quiere preguntar. No, antes de que le responda, le tengo noticia a Lina. ¿Cuál? Prepárese para otra metida de bolsillo con el nuevo gobierno. Ay, o sea que no se asuste. Pero no ahorita, No, porque pero eso es ya viene. antipolítico y antipopular, pero después lo van a hacer. pasar. Pero en cuanto tendría que ser que el gobierno también se ponga las pilas, si lo quisiera hacer, para más o menos pues tener digamos una cifra significativa que a los colombianos nos dijeran, listo, a nosotros nos metieron la mano al bolsillo, pero hubo que hacer un recorte y el gobierno lo hizo. ¿Cuánto sería? A ver, Lina, voy a tratar de hacerlo más coquito. Sí. ¿Okay? Hace un par de años atrás, cuando la última vez me invitaron a este programa. Pues quejado. Claro, pasémosle un buñuelo para que lo contemplemos. Sí, pronto más o menos, que esos buñuelos se ven. Un buñuelo al año. El caso es que, a ver, Lina, en ese entonces también se discutió mucho el tema de la corrupción en nuestro país. Y estoy completamente de acuerdo contigo en que eso duele, claramente. Si tú de tu bolsillo te sacan billete vía impuestos y después ves cómo salen precisamente los corruptos a llevárselo, sí, a uno obviamente le entra la ira, por no decirlo de otra manera. El tema central, veámoslo, el gobierno como el gobierno, pensamos que fuera una familia, como en tu hogar, por ejemplo. Entonces, tu hogar tiene ingresos y tiene gastos. Sí. Entonces, al final tú desearías, idealmente todos los hogares y todos los que nos están viendo, desearían que ojalá hubiese un superávit, claro, ¿cierto? Que quedara en positivo ese saldito, ¿no? Sí, claro. En esta mesa es así más o menos, ¿no? Como en el caso de su casa. A todos les sobra. A todos les sobra. Porque se quejan. Ojalá. Entonces, eso es lo que llamamos nosotros desde el punto de vista macroeconómico, desde el punto de vista fiscal, y es los ingresos del gobierno versus los gastos del gobierno. Y al final debe de quedar, idealmente, ¿qué creerías tú, Lina? ¿Un sobrante o un faltante? Debería quedar algo. Un sobrante. Un sobrante, eso lo llamamos superávit. Sí, un superávit. Cuando es al revés, económicamente hablando, ¿se le diría de qué manera? Déficit. Muy bien, muy claro. buenos alumnos, ¿sí o no? Entonces, nuestro gobierno tiene un déficit. Esos déficits, ¿cómo se miden a nivel macroeconómico? Generalmente se hace una comparación versus el valor del PIB de nuestro país. Aquí a manera de quiz, tú que estás muy callada hoy. Proyecto interno. ¿De cuánto crees tú que es el PIB de nuestro país? Más de 4. ¿4 qué? 4.5. No me refería al incremento del, no, me refiero al monto físico del valor del PIB. ¿Cuánto crees vos? ¿Cuánto crees tú, Nacho? Tú, Lina. Mi doctor Germán. Mi estimada No me doctora, vayas a escuchar a José Fernando porque lo saco esta mesa. Sí, por productividad, está reconociendo la productividad. José sabe, pero no quiere decir. El PIB de Colombia aproximadamente se acerca, grosso modo, a unos 300.000 millones de dólares. Sí llega tanto, Sí, sí, Luis. aproximadamente. 200 y pico. No, créeme, inclusive está ligeramente por encima. Por habitante, Pesos más, pesos menos. Sí, habitante, cada uno de nosotros, los casi 50 millones de habitantes que hay en nuestro país, contribuimos con aproximadamente unos $6.000 al año. Sí. O sea que estamos hablando, grosso modo, cerca entre 18 o 20 millones de pesos cada uno de nosotros. Es la contribución que le estamos haciendo a la economía nuestra, medido por bienes y servicios que producimos. Entonces, esa cifra es muy importante. Nosotros a nivel de gobierno analizamos ese sobrante que tú decías ahorita, o ese déficit, lo comparamos con respecto a la cifra total del PIB. Sí. Actualmente esa cifra es un déficit. Y ese déficit, o sea, estamos gastando mucho más de lo que nos está ingresando. Es del orden del 3.7% del Producto Interno Bruto. Eso es alto comparativamente, digamos. A nosotros no nos gusta que haya un déficit tan alto. Entonces el gobierno se propuso, y el Congreso así lo aprobó, que más o menos hasta el año 2024 ese déficit se fuera acortando y que llegara más o menos a un valor del negativo, del 1%. Sí. ¿Por qué 1%? Porque ya es un nivel, a la luz a nivel mundial, mercados como los nuestros, ya es aceptable, es manejable. Es como nuestros hogares que eventualmente hay veces que terminamos en negativo, pero al próximo nos recuperamos. Entonces hay veces que se permite. Nosotros a nivel gobierno somos conscientes de que países como los nuestros que son tan demandantes... en un 1% de su PIB. Colombia está sobreendeudada en este momento. No, despacio, vamos primero. Okay. El déficit, para medir el déficit, está en este momento negativo, o sea, estamos gastando más de lo que nos recibimos. En un 3 y piquito. Medido a través, o sea, comparativamente al PIB, esa cifra es cercana al 3.7% del PIB. Perfecto. Y el gobierno, así ya lo que tú estás preguntando, ya aterrizando tu pregunta, Sí. se ha puesto esa meta, es decir, para el año 2024, ese déficit tiene que seguir reduciéndose al punto que llegue a un 1%.
Entonces ahí viene el tema del millón. ¿Cómo logramos reducirlo? Como en cualquier hogar. En un hogar, ¿cómo hace uno para reducir su faltante? Pues empieza a generar más ingresos. Entonces, si tú eres mi esposa, supongamos, y tú no estás trabajando, te tengo que decir, mi estimada, pongas a laborar. ¿Sí o no? Esa es una. Claro. O la otra, usted está gastando mucho en sus pulseritas, en sus zapaticos y en sus carteras, que a ustedes las mujeres les gusta mucho. De gasto. ¿Cierto? Y nosotros los hombres en nuestros aparaticos tecnológicos. Entonces, eso es lo que tiene que hacer. Ahora ya sí entro con Germana, estoy tratando de atar varios cabos al mismo tiempo. Entonces, los nuevos gobiernos, los que se nos vienen, tienen que jugar esa fórmula. ¿Cómo mejorar el recaudo, el ingreso, desde el punto de vista de los ingresos, vía impuestos, por ejemplo, disminución en corrupción, ser más eficiente en el recaudo, evitar la evasión, pero por el otro lado, el gasto, hacerlo mucho más inteligentemente. También. ¿Cierto? Entonces, direccionarlo a lo que realmente necesitamos. Y en ese orden de ideas, el administrador, que es la palabra que más o menos ahorita tú buscabas, que viene del próximo año, tiene que jugar eso. Tiene que ser generar más ingresos y esos ingresos hacerlos rendir bastante para que al final de todo el periodo el déficit cada vez se vaya, ¿qué? Acortando.